Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, al lado del Parlamento, estamos presentes. Justo al lado del kilómetro cero de Bolivia, estamos hoy, 6 de agosto, festejando el bicentenario de nuestro país. 200 años de independencia que han generado mucho debate. Justamente un par de días antes, la presidenta del Perú se refería a nuestro país como un estado fallido. No solo eso, a nivel histórico podemos ver, muchos historiadores hablan de que Simón Bolívar hablaba de Bolivia como un estado, no necesariamente de Bolivia como un estado fallido, sino de la región altamente inestable, altamente ingobernable, en su Carta de Jamaica en 1815. Pero aquí estamos con los chicos para hablar un poco sobre cómo llegamos al Bicentenario. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. ¿Y qué expectativas podemos tener para iniciar justamente este nuevo ciclo en camino al tricentenario? Así que estamos con 2 invitados recurrentes. Por favor, les pido que se presenten brevemente. Bien, me llamo David Durán Ibáñez, soy politólogo de la UNSA y bueno, ya he logrado establecer una trayectoria interesante ya en la propia universidad, trabajando con muchas fundaciones, escribiendo ahora artículos justamente para Presente Bolivia y en el futuro en otros medios, también presentándome, por supuesto, en estas grabaciones recurrentes de Presente Bolivia y en el futuro igual vamos a estar en otros espacios. Eso podría decir. Buenísimo. Bueno, yo soy Alejandra Almaraz, comunicadora, periodista, cochabambina, directora de la revista digital Casa de Nadie. Igual, un gusto estar acá. Bueno, yo nunca me presento, pero como esta es una ocasión especial por Bolivia, mi nombre es Mateo Velázquez y tengo 23 años. Empezamos con una noticia un poco penosa. El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, negó un fracaso diplomático de la Cancillería. Solo 2 presidentes van a llegar a Bolivia para el Bicentenario. Se esperaba y se anunciaba el Bicentenario hace años atrás, con bombos y platillos. Se inauguraba una carretera nueva de Sucre al aeropuerto, que está un poco de Alcantarí, si no me equivoco, a unos kilómetros de la capital. Sin embargo, llegamos a nuestro Bicentenario azotados de una crisis económica, crisis institucional, a menos de 20 días de las elecciones, exactamente estamos a 11. Es una situación particular. Y haciendo referencia a todo lo que les he comentado, a los comentarios que ha hecho Dina Boluarte, la presidenta del Perú, y cómo los ven a nivel regional, quisiera saber qué significa para ustedes como jóvenes celebrar, o si se puede celebrar, 200 años de independencia. Yo creo que hay motivo para celebrar y creo que bastantes en realidad, porque justamente al ser un país demasiado conflictivo en toda su historia, al final hemos seguido cohesionados como país. Claro, tenemos nuestras diferencias, creo que han sido profundas en muchos momentos de la historia, especialmente con varios regionalismos. Sin embargo, al final hemos logrado establecer puntos de contacto donde podemos discutir los propios temas que nos competen como personas de este país, como bolivianos. Y para mí ese ya es un gran mérito y logro. 200 años de cohesión social al final y a cabo. Sé que ha sido un camino difícil y arduo, pero estamos aquí. Alejandro. Sí, me gusta lo que dices porque yo estaba más bien con esta mentalidad de nada que celebrar, así pesimista. Es bueno recordar que al final sí hay cosas que merecen un poco ser celebradas. 200 años no es nada poco, si bien hemos sido el último país de la región que se ha independizado. También nos sirve para recordar que, bueno, antes de ser el último país que se independizó, fuimos el primer grito libertario de la región, que, bueno, eso se menciona mucho, ya casi como algo vacío, pero no debemos olvidarnos de su significado. Y para mí las fechas importantes en general, los aniversarios, días internacionales, etcétera, sirven más que para celebrar o conmemorar, también para pensar, y creo que este es el momento en el que más se está pensando en Bolivia, tanto por la crisis que estamos viviendo relacionado a, pues es nuestro bicentenario, ¿no? Como a 200 años, ¿dónde nos estamos situando? Entonces creo que desde muchísimos espacios, tanto académicos, no académicos, gubernamentales, creo que todos estamos haciendo este ejercicio de quiénes somos como bolivianos. Desde todos los espacios estamos pensando dónde estamos, cómo nos situamos, y eso igual, cómo nos perciben regionalmente, que creo que como
jóvenes es un poco capaz difícil de entender, ¿no? O sea, es la manera en la que cada país va aceptando como su propia autoestima colectiva, y cuando nos comparamos con otros países sí es como ese shock de hasta un país con el que nos sentimos tan hermanos como el Perú nos considera un estado fallido. A mí no me ha parecido la verdad indignante que diga que somos un estado fallido. ¿Por qué? O sea, obviamente es como, a ver, para empezar, Dina Boluarte, ¿quién es? O sea, claro, para que, no sé, no me parece tampoco un referente que haya que tomar tan en cuenta. Igual no me pareció, o sea, sabemos un poco la percepción que tienen de nosotros. Igual toda esta percepción ideológica se nos ha asociado con Cuba, con Venezuela, que es algo que nosotros mismos podemos llegar a hacer, y eso no me parece indignante. Siento que hasta hay cosas que podemos pensar, o sea, cómo nuestra historia nos ha llevado hasta acá, como todos los avances y retrocesos que hemos tenido, y cómo no hemos avanzado, cómo hemos tenido tantas posibilidades de avanzar y no las hemos tomado. No me parece realmente, no como algo fatalista, sino para decir, pucha, hemos fallado como en muchas cosas, ¿qué vamos a hacer ahora? Para mí hay que tomarlo de ese modo. Y eso, de nuevo, como Dina Boluarte no me parece ningún referente que haya que como que tomar muy, muy en serio, para decir, no, qué dolor que no se haya dicho eso. La verdad, yo no lo veo así. Claro, sí, yo creo que, o sea, en eso sí comparto en cierto punto, en el sentido de que, bueno, Dina Boluarte es, ¿cómo se llama esto? Una autoridad que carece de legitimidad, para empezar. Sí. Que, bueno, después de Luis Arce es la presidenta con peor aprobación en la región. Pero bueno, son cosas que creo que podemos hablar en otro episodio. En este episodio quiero dedicarlo exclusivamente a Bolivia. Y obvio, la percepción, como tú mencionabas y como mencionaba David, yo creo que es interesante. Yo lo veo con mucha esperanza, y ya lo venimos comentando en varios episodios, el tema de que estamos cumpliendo 200 años, y así como hay generaciones, la generación fundadora, la generación de la Revolución Nacional, la generación del Chaco, la generación de la recuperación de la democracia, yo creo que esta generación es la generación del Bicentenario. Atravesamos, y esto lo mencionamos en varios lugares, el bono demográfico, un país joven, etcétera, etcétera, pero más allá de eso es que realmente hemos crecido con las mejores condiciones económicas, ¿no? A diferencia de otros años pasados, otras generaciones que no han podido crecer con estas condiciones económicas y de estabilidad. Obviamente ahora estamos en un punto de inflexión, porque es paradójico, ¿no? O sea, nos han dado muchísima bonanza, pero es un despilfarro de dinero en vez de planificar las cosas a largo plazo con la bonanza que hemos tenido. Pero más allá de eso, yo creo que sí, es un momento para repensar el país. Creo que por fin hemos logrado cerrar esas brechas de desconocimiento de país que se cerraron en la Guerra del Chaco, de desconocimiento del actor indígena como un actor político desde el 52 hasta el proceso del MAS. Y creo que estamos en ese punto de inflexión cuando tocamos fondo. Así, no podemos estar peor. Creo que estamos en ese momento. Entonces, ahora solo nos queda mirar hacia adelante, mirar arriba y lucharla. No sé qué piensan ustedes respecto a eso, respecto a justamente esta situación que es muy jodida en la que estamos, es muy deplorable, pero a mí me genera mucha esperanza, porque creo que no podemos estar, bueno, siempre se dice que puede estar peor, pero yo creo que peor que esto, no sé. Sí, eso justo iba a decir, como siempre se puede estar peor, pero el tema es eso, no esperar a estar todavía peor, sino tomar esto como tocar fondo, que como decías, generacionalmente nunca hemos vivido nosotros algo así, jamás. Jamás. Entonces estamos dando de cara contra una realidad que solo veíamos en los libros de historia, que solo nos contaban nuestros papás o nuestros abuelos, de una crisis económica sin precedentes, falta de institucionalidad. Y es un momento para repensar qué problemas, si bien nosotros personalmente no lo hemos vivido, en realidad nos estamos dando cuenta de que son problemas que el país lleva acarreando mucho tiempo y que son como estas cosas cíclicas que se repiten. Entonces, sí, es fuerte la manera de afrontarlo, sobre todo eso, es como la primera vez que vives un problema específico, vives una crisis de cualquier tipo, no sabes cómo afrontarla. O sea, nosotros nunca nos hemos enfrentado a una crisis económica, entonces no es como que sabemos perfectamente qué hacer. E igual el hecho de que todavía somos jóvenes, estamos entrando al mundo adulto, al mundo laboral, etcétera.
Es como que igual nos tienen un punto como de impotencia. Pero sí, como dices, o sea, no hay que perder la esperanza de que hemos conocido un país, hemos crecido en un país muy estable, y si bien ya sabemos cuál era qué había detrás de esa supuesta estabilidad, Falsa estabilidad, claro. esa falsa estabilidad, creo que tenemos muchas herramientas para poder afrontarlo, la verdad. ¿Qué piensas vos? En este sentido, yo creo que, haciendo alusión a lo que mencionabas de lo de Dina Boluarte, igual un poco me ha hecho reflexionar eso. Creo que Bolivia no es un estado fallido. Sé que muchas personas tienen esa percepción de Bolivia, pero Bolivia todavía tiene un marco jurídico, tiene un marco institucional. Sí, están golpeados, están muy endebles y debilitados, pero todavía contamos con un espacio donde, digamos, gozamos de los servicios del Estado, ¿no? Al final y al cabo. Entonces, hay que analizar esa parte igual, porque un Estado fallido es donde el Estado no puede cubrir los servicios básicos. En Bolivia tenemos los servicios básicos, si bien tenemos uno de los servicios más deficientes de toda Latinoamérica en muchos sentidos. Por ejemplo, en el propio Internet con el que contamos es, si mal no me equivoco, el más lento de toda Latinoamérica. Entonces, pero creo que hay un lugar donde se puede todavía soñar, una Bolivia diferente en ese aspecto, pero no diría bajo ningún criterio de que es un estado fallido, ¿no? Porque, y bueno, la otra parte que me alegra es de que Bolivia creo que al fin se está logrando constituir a cabalidad en una nación. Recordemos de que a veces se utiliza de forma igual, ¿no? Estos tres conceptos de Estado, gobierno y nación, pero en realidad son tres conceptos distintos. Un Estado es una cosa, un gobierno es una cosa y una nación es otra. A veces puede haber Estado con una nación, a veces puede haber una nación sin Estado. Por ejemplo, tú tienes a la nación kurda, pero la nación kurda no tiene un Estado. David, para vos, ¿qué es ser boliviano? Para mí ser boliviano, yo lo simplificaría. Sé que tal vez a algunas personas no les agrada este punto de vista, pero en una experiencia colectiva muy, ¿cómo te puedo decir? Muy plural, muy múltiple, de un recorrido histórico común. Para mí, ser boliviano, ese recorrido histórico común es todas esas vivencias que hemos experimentado, como el ser un país aislado del mar, por ejemplo. Primer punto. Un país conflictivo, eso nos hace bolivianos. Un país demasiado conflictivo, un país demasiado plural. Tenemos muchas diferencias políticas, étnicas, habitamos diferentes tipos de naciones, de regiones en Bolivia que tienen sus cualidades, sus características, pero lo que nos hace, yo creo, bastante únicos y especiales es que en esa convivencia hay una especie de particularidad muy propia de nosotros. Por ejemplo, tú tienes un pueblo oriental, un pueblo camba, con ciertas características que no ves en otros países. Y tienes también un pueblo aymara, un pueblo quechua, con ciertas características que no ves en otros países, y las tienes ahí relacionándose, interrelacionándose entre ellas, y eso es lo que termina generando una identidad muy propia en ese propio relacionamiento social. Eso es para mí ser Bolivia. ¿Eso sería el Estado plurinacional? Sí, a grandes rasgos, yo creo que cuando se constituye el Estado plurinacional se piensa también en ese aspecto. Cuando uno lo lee a los teóricos bolivianos en el pensamiento del Estado plurinacional, yo recuerdo un texto del propio Álvaro García que mencionaba, antes él no utilizaba el término plurinacional, él utilizaba el término multinacional. Ese término lo utilizaba en sus textos, y lo pluri se va como que diferenciando conceptualmente para establecer un marco de convivencia pacífica y política entre diferentes identidades en Bolivia. Y ahí, perdón que te haga un corte, mucha gente que nos está viendo seguramente va a decir, ustedes están hablando de la plurinacionalidad porque son masistas. Hay que aclarar que el tema de la plurinacionalidad no es una agenda, o sea, el gobierno sí se apropia de la agenda de la plurinacionalidad, pero esto viene desde Gonzalo Sánchez de Lozada con la reforma constitucional del 93. Sí, de hecho ya hace muchos años atrás, mucho antes que el MAS, ya se hablaba en los sectores académicos de generar estaba teorizado. Un marco jurídico, un marco político. Y esto no viene de Bolivia necesariamente, muchas de estas cosas se copian de Estados Unidos. Por ejemplo, yo te menciono un autor que es Aaron Lichtbart. Te he dicho nada de autor. Si mal no me falla la memoria, Lichtbart hablaba de la democracia consocional. Sí, no me falla el término. Entonces, en este tipo de democracias se tiene un determinado esquema muy parecido al que nosotros tenemos actualmente. Entonces, esto viene mucho de la influencia estadounidense, sociólogos, politólogos.
Ahí cierro con una más contigo y luego voy con Ali. No es contradictorio porque mucha gente te habla, ¿no?, desde esa perspectiva un poco más republicana del Estado unitario. Sí. No, necesitamos... recién escuchaba, hay ciudadanos de primera y de segunda con esto del sistema jurídico indígena, con el sistema jurídico para los ciudadanos, que si es una identidad múltiple, entonces nada lo consolida. ¿No creerías que es un poco contradictorio? Sí, creo que en la propia Constitución, no quiero pecar, pero dice que todos los pueblos somos bolivianos, dice en uno de los primeros artículos. Y hay como que esa dicotomía, ¿no? Si todos somos bolivianos, pero a la vez reconocemos otro tipo de identidades, al final como que somos, ¿verdad? Pero yo, haciendo alusión a lo que me mencionas, creo que hay un falso debate, un falso dilema en muchos sentidos, porque a veces se trata de equiparar la república con el Estado plurinacional, Sí. pero la república es un modelo de gobierno. Exacto. En cambio, lo plurinacional es un modelo de nación, es un modelo de Estado. Son cosas diferentes. Un Estado, por ejemplo, puede existir perfectamente con un modelo de gobierno anárquico o monárquico, con otro tipo de instituciones alejadas de la república, que lo que caracteriza a la república, de ahí viene el término res publica, la cosa pública, es una de sus características la división de los poderes. Buenísimo. También puede haber repúblicas sin democracia, aunque no crean algunos de los que están escuchando, esto es posible. Pero eso, a grandes rasgos. Interesante, siempre tocando el lado académico. Vamos con la ley. ¿Para vos qué es ser boliviana? Justo cuando me preguntabas al David, yo pensaba, y ahorita preguntaste, y justo ahorita le dijiste como, y no es contradictorio. Para mí ser boliviano es esta experiencia colectiva, como decía el David, de la contradicción. Es como que estamos geográficamente al centro de Sudamérica, pero estamos aislados. No solo por ser mediterráneos, sino que estamos aislados en todo. Sí, después somos muy pocos en Bolivia. Somos muy pocas personas para el tamaño del país, pero somos tan plurales, como que somos tantos en el sentido de que somos tan diversos y por eso mismo también es tan difícil definir la experiencia boliviana o la identidad boliviana, que creo que es un tema bien recurrente incluso en esos capítulos o en todo realmente, en toda la teoría académica boliviana explora la identidad. Entonces, ser boliviano es estar lleno de contradicciones y, como dices, creo que es hasta poético y creo que puede ser un punto interesante igual de partida para pensarnos y para repensarnos. Interesante eso, el tema de la contradicción. Es cierto, ¿no? Algo que mencionaban que me parece interesante, porque cuando yo pienso en qué es ser boliviano, igual es un poco difícil, ¿no?, de definir el ser boliviano, pero yo creo que sí, en cierto punto somos un poco contradictorios, porque a pesar de todo somos un pueblo, una nación, una población súper trabajadora, súper luchadora, pero seguimos estancados seguimos como que metidos en el fondo, trabajando, pero nunca logramos salir adelante, explotar como nación. Más allá de los modelos económicos, el Paraguay lo está logrando. En estos últimos 15 años ha crecido un montón económicamente, como lo decía, y esto lo he mencionado en varios videos. Perú arrancó, Chile despegó, Colombia hace años despegó. Yo creo que es nuestro momento. Yo creo que estamos a punto, estamos como que subiendo la montaña rusa, al mismo tiempo en el fondo. Es un poco contradictorio, pero estamos a punto de despegar, me parece. No solo porque ya tenemos una vocación productiva diversificada. Santa Cruz, sin duda alguna, es el motor económico de este país. Creo que Santa Cruz es fundamental que empiece a pensar en Bolivia también. Creo que lo está haciendo de a poco, me parece excelente. No tiene que ser una mirada netamente andinocentrista. La Paz tiene que empezar, y no solo La Paz, digamos, desde una perspectiva un poco más occidental, empezar a desarrollar, digamos, el eje económico también, para que justamente haya esa complementariedad, ¿no? Y obviamente el sur con su vocación, los departamentos amazónicos, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿por qué ustedes creen que a pesar de que el boliviano es súper bien reconocido afuera, porque eso es igual paradójico, contradictorio, hablan de la persona boliviana y... el trabajador. O sea, tienen dos visiones. El boliviano es como la visión del lamento boliviano, pero el boliviano es el tipo más trabajador del mundo, ¿no? O sea, si contratas a un boliviano, tienes
lista la vida, digamos, porque te va a hacer Y absolutamente que somos todo. trabajadores honrados también. Además de eso, ¿por qué creen que en el país, siendo Creo que recuerdo esa falta de consenso para lograr un proyecto político sólido de Estado siempre ha sido nuestro mayor problema. Porque recordemos que cuando llega el MAS, no solo cambia la política económica, sino cambia el modelo de Estado y la forma en la que nosotros mismos nos entendemos. Entonces, es que cuando tú revisas esos periodos históricos en Bolivia, te das cuenta de que el modelo de Estado cambia continuamente en todo el proceso histórico. Claro, casi cada 20 años. Entonces, no logramos consolidar un proyecto sólido y otros países al final sí lo han logrado hacer. Por ejemplo, Chile es un ejemplo de aquello. Es que yo me rasgo las vestiduras, de verdad, ¿sí? Porque es estúpido, perdón, a nuestro sistema político, es estúpido que se peleen por izquierda y derecha cuando el país está en la verga. O sea, a mí me parece mucho más sano el debate que existe en los países que están alrededor, que es un debate político, pero no o sea, una cosa es la política y otra cosa son cuestiones de Estado. Y me parece que los bolivianos no hemos terminado de comprender eso. Probablemente nuestra generación tiene la posibilidad de darse cuenta de que cada 20 años cambiar el Estado pues nos termina dejando en el mismo punto de arranque. Y esto también lo mencionaba la Sayuri en nuestro último episodio y decía, lo que pasa, y me pareció interesante, me dejó pensando mucho, me decía, lo que pasa es que en Bolivia es una lucha de débiles, porque cada 20 años o cada cierto tiempo existe una clase política, económica o social que justamente agarra el poder y trata de hacer absolutamente todo para mantenerse en el poder. Sí, total. O sea, siento que es difícil compararnos, si bien es lo más lógico compararnos con los países de nuestra misma región, porque en todo caso hemos vivido un proceso histórico bastante similar. Igual ya de las últimas décadas para acá hemos tenido procesos bien diferentes que hace que sea mucho más impensable compararnos con Chile, digamos, que no sé, compararnos con Perú, que ahora también ya es otro. Ya, o sea, como que cuánto nos comparamos con otros países cuando ya hemos vivido procesos históricos bien diferentes. Y no sé, cuando entramos a este proceso de autocrítica, no sé cuántas cosas realmente son exclusivas de los bolivianos o cuántas de la cosas región. realmente, la región, todos están pensando lo mismo, como que nosotros somos los únicos que vivimos esta. Pero ahí, digamos, yo tengo una pregunta, porque yo hablo con muchos, yo he estado hablando con muchos jóvenes, hay un dato que siempre repito, el tema este de que prefieren un líder fuerte. Y yo hablando con muchos chicos, me sorprendía, quiero saber sus impresiones al respecto, mucha gente me decía, quisiéramos tener un Pinochet. Mano dura. No, mano dura, digamos, pero mano dura, heavy. Pero que ponga orden en este país. No. Y no lo he escuchado, o sea, generalmente siempre lo había escuchado, digamos, de gente un poco adulta, pero últimamente escucho ese discurso muchísimo de jóvenes. No sé qué piensan ustedes, ¿están de acuerdo? A mí me parece que hasta tiene más sentido que vengan de nuestra generación. A ver, justo a lo que igual me iba, como que de la anterior pregunta y todo, era que justo esto que decían de que cada 20 años intentamos reinventarnos y eso no funciona porque no intentamos construir como un proyecto de país que vaya a largo plazo. Es porque eso, tenemos una mente muy cortoplacista, de nuevo. No sé si es exclusiva de los bolivianos, no sé si todos los países están pecando de eso, pero de alguna manera a nosotros nos cala diferente, pero tenemos una visión demasiado cortoplacista, desde que, no sé, como que ahorita estamos entrando en épocas de incendios. El año pasado hemos vivido una catástrofe tan terrible, la gente no conseguía ir a trabajar, bueno, no sé cómo se llama La Paz, pero en Cochabamba incluso cancelaron clases porque no podías respirar, no podías salir a la calle, no puedes respirar. Y en ese momento todo el mundo diciendo que los incendios, que no sé qué, han terminado los incendios, se han olvidado por completo. En Cochabamba hay basura, cuando había basura, todo lo que el alcalde, el siguiente líder, que no sé qué, ya no hay basura, ya no les importa, y eso se traslada igual a otros ámbitos. Y esta misma idea de pucha, no sé si es una cuestión de ego, de llego al poder, no, yo quiero cambiarlo todo y no sé qué, y quiero eliminar todo lo que se ha hecho y yo crear mis propias cosas, aunque sean exactamente lo mismo y esté perjudicando. Y ahora entrando a lo de los líderes, sí me parece bien fuerte, o sea, es difícil definirnos como generación ahorita cuando apenas estamos creciendo y estamos madurando. No sabemos qué cosas son generacionales y qué rasgos simplemente son cosas, no sé, de la juventud o de madurez. Pero sí siento que nuestra generación está tirando mucho más hacia lo conservador en todo sentido. Y
que yo creo que tiene que ver, y ya mucha gente lo ha dicho, que tiene que ver justamente con la inestabilidad, como que con todo un sistema que está colapsando y que nos hace querer agarrarnos de algo, ¿no? De algo estable. Y esto de los líderes es fuerte, o sea, hace poco ha salido la reelección indefinida de Bukele. También Bukele, claro. Claro, Bukele para mí es como el mayor ejemplo de esto, ¿no? Porque ni siquiera muy leído, hablando específicamente de Bukele, Pero, que es como el líder mano dura, que ese es un tema aparte, pero el líder mano dura de la región y que lo aplaude. Y lo aplaude mucha gente que en 2017, creo, ha dicho no, que cómo se va a aprobar la reelección indefinida El acá, 16. acá en Bolivia, ¿no? Creo que sí el 21 de febrero de 2016. No, pues eso fue el referéndum, Ajá. el fallo del TC. El fallo, claro. Sí, pues, y O el claro, 18. esta idea de, ¿no? Que poner mano dura, que el orden, que la seguridad, ¿cómo es? Orden... Orden, paz y trabajo. Orden, paz y trabajo. Entonces, primero que estamos en un momento que ya puede haber muchas opiniones sobre esto, que estamos teniendo todos estos líderes que tiran mucho más hacia la derecha, hacia el conservadurismo, y que están un poco redimiendo o cambiando el relato sobre las dictaduras militares y todos estos gobiernos ultra autoritarios. Y ya esta imagen que si bien tenían muchas señoras, por ejemplo, mucha gente ya que había plata en mi bolsillo, no me importa nada más. Uh-huh. Y claro, al final la economía nos afecta tanto y creo que generacionalmente estamos viviendo un choque muy fuerte de una recesión económica ya a nivel global, y en nosotros que nos está afectando también, que pucha, quiero plata en mi bolsillo, y como no conozco lo que era eso, y los líderes regionales que tanto admiro están diciendo que solo se han matado terroristas, que eran gobiernos que ponían orden. Estamos cayendo en estas narrativas y decir, sí, que revivan a Banzer. Sí. Que con ellos sí estábamos bien, que Banzer, a fin de cuentas, después de todo lo que ha pasado, ha ganado una elección. Claro, Entonces, no bueno, ahí no es tan generacional, no es exclusivo de una generación nuestra, pero en nuestra generación está calando muy, muy fuerte por todo lo que estamos viviendo de no sabemos qué está pasando con este sistema y que queremos de algo agarrarnos. Yo ahí tengo mi opinión, pero quisiera escucharte a vos, David. En el sentido del liderazgo y la pérdida de las democracias, es cierto, ¿no? Cuando revisamos los informes, por ejemplo, de la POP, del Latinobarómetro y otros indicadores, la democracia ha tenido un retroceso fuerte. Sé que odias a los autores. Vale. Me voy a mencionar a Francis Fukuyama. Y Francis te decía, tenía un libro, ¿no?, donde establece el fin del hombre, ¿no? No, el fin de la historia. El fin de la historia y el último hombre, exactamente. Donde él establece que la democracia había triunfado a nivel mundial y que se iba a cimentar y de que estamos viviendo, digamos, un relativo equilibrio que no se iba a perder, por lo menos hasta que Occidente no vaya a... Pero esto post caída de la Unión Soviética. Claro, exactamente, pero ha sucedido todo lo contrario. Muchos regímenes se han profundizado, los líderes fuertes han empezado a ganar una alta popularidad y la democracia ha ido retrocediendo en sus valores y en las propias instituciones de muchos países. La propia definición de democracia, porque hay varios tipos de democracia, por ejemplo la democracia directa, la democracia representativa, y me específico la democracia representativa, que es la que mata, es golpeada. Porque ahora la gente no es que no quiere decidir, sí quiere decidir, pero la gente quiere tener el poder en sus manos directamente, porque la democracia representativa lo que consolidaba eso era que tenías un cuerpo de personas que representaban a determinadas regiones y multitudes. Esos son los diputados, los senadores, los diferentes representantes del resto de los países. Eso es parte del eje vertebral de la democracia representativa. Pero ahora la gente, con la propia tecnología, con el propio poder de los medios, quiere tomar las decisiones de forma individual, quiere tomar la responsabilidad sobre el gobierno en muchos asuntos. Entonces eso elimina al representante y genera un marco para tener por lo menos una democracia mucho más directa. ¿Pero tú crees? O sea, ¿eso en Bolivia? En Bolivia no, yo creo que es muy complicado, es muy difícil, algo que se pide, por lo menos cuando tú lo lees a los teóricos de la democracia directa, es que tengas un pueblo, se puede decir, el término, bastante formado, por lo menos, ¿no? Y que no tenga diferentes asimetrías. Lo que pasa ahí, y yo hablo de eso también con un par de amigos, y lo que menciona Ale me parece interesante, lo que mencionas tú, porque
Aquí es una cuestión un poco complicada lo que voy a plantear, pero realmente no sé si los bolivianos, como ciudadanos, más allá de los bolivianos, la sociedad, se puede aplicar esto también a la sociedad latinoamericana, somos democráticos, ¿no? No sé si es que es así. Justamente creo que por nuestra condición socioeconómica, a nivel histórico, sí nos ha implicado siempre el tema de tener plata en nuestro bolsillo, la posibilidad de salir adelante a nivel económico. Sin embargo, la democracia ha pasado a un segundo plano y esto se lo puede ver de manera directa, digamos, en los últimos 20 años. Tú tienes a un régimen, a un gobierno, una serie de gobiernos de Evo Morales que en distintas ocasiones ha violado la Constitución, ha violado las instituciones, pero como teníamos plata, la gente no hacía absolutamente nada. En 2019 sí existe un quiebre, y a mí me parece interesante ese episodio, lo vamos a hacer en otro episodio, muchas palabras repetidas. Pero no sé, o sea, más allá, digamos, de que cuestionar el hecho de que los bolivianos tenemos una cultura democrática desde la ciudadanía o no, porque este episodio está sonando un poco triste. ¿Qué les da esperanza? ¿Qué les da esperanza a ustedes? A mí lo que más me da esperanza es que primeramente está claro de que vamos a tener un nuevo gobierno. Ya. Es un hecho. Claro, Castillo no va a llegar tal vez ni a un 5%. Garantizar las elecciones. Sí, yo creo que las elecciones igual están garantizadas. Por lo menos creo que hay un consenso de actores políticos que quieren que se realicen las elecciones, salvo probablemente Evo Morales, aunque creo que el propio Evo y su cúpula han admitido de que el próximo gobierno va a ser de derecha, ¿no? A no ser que sea una estrategia política, uno nunca sabe, pero más allá de eso creo que hay un marco, por lo menos, para que estas elecciones se den de buena forma, de buen modo, y en ese nuevo gobierno creo que vamos los bolivianos a poder encontrar nuevos caminos para establecer un mejor país, más allá, sea cual sea este gobierno, porque una idea que a mí me agrada es de que el gobierno que entra no va a ser un gobierno extremista, pienso yo no es extremista. Un entrevista le pregunta a qué se adscribía y él decía una izquierda democrática, creo que ese es el término exacto que utiliza. Claro, mañana igual a cargo. Entonces, eso digamos que establece un punto de conexión más al centro. Y el centro siempre es un punto de equilibrio entre diferentes perspectivas. Cuando tú llevas el espectro político hacia los extremos, la lucha es más compleja para el otro extremo. Pero ahora que estamos aproximándonos al centro ideológico y político, la lucha va a ser mucho más fácil para los diferentes actores políticos y sociales que existen en nuestro país. Entonces, eso abre la oportunidad, eso abre las puertas a que puedan interferir en la esfera pública todos los actores que tenemos en Bolivia. Evidentemente, el gobierno puede ser fuerte, puede ser débil, y justamente yo creo que va a ser débil más que todo porque no va a tener digamos, una victoria contundente en estas elecciones como para darle una asamblea legislativa fuerte, o también hablando ya de gobernanza fuerte en el resto de la sociedad. Entonces eso te obliga a ti a estirar la mano para pedir consensos y acuerdos con el resto de la sociedad. Y eso es lo que construye un país sólido. Eso termina construyendo un país sólido. Cuando tú revisas la historia de diferentes países, aquellos países exitosos, claro, siempre hay excepciones, han sido fuertemente desarrollados por esa cantidad de construcción política que existe entre muchos sectores. Claro que tiene que existir una buena gestión y buenos representantes, pero yo tengo esas ganas. Además, hay un breve paréntesis, cuando hablábamos, me acordé de algo. Claro, Alemania, antes de ser la República Alemana, el Imperio Alemán, tenía como 10.000 pequeñas, no eran aldeas, eran como pequeños, no eran municipios, no me acuerdo bien el término exacto, pero justamente tenía igual el mismo problema de que existían muchísimas culturas de identidades distintas y luego pues, se construye el Estado alemán como tal. Algo similar puede pasar acá, no lo sé, pero tal vez para cerrar contigo, David, y la idea es que igual si quiere plantarse, ¿cuál es la Bolivia que tú sueñas? La Bolivia que tú deseas, si tuvieras que describirla. La Bolivia que más sueño, esto es ya desde mi corazón, siempre trato de ver las cosas desde diferentes ángulos. Nada de Fukuyama, nada de obvio. No, es un pensamiento muy propio. Es una Bolivia que piensa en la geopolítica de la región. Ya basta de pensar en problemas internos, que una Bolivia que apunte a
a empezar a ser un actor político relevante en la región, y no necesariamente siempre se necesita tener un poder económico abundante para hacerlo. Cuba es un actor político importante para ciertos grupos políticos de izquierda, pero Cuba está lejos de ser un país fuertemente desarrollado en temas económicos o tecnológicos incluso. Yo sueño con una Bolivia que empieza a pelear geopolíticamente lo que le corresponde a este país, que es tener una presencia elevada en la región y empezar a proyectar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra forma de ver el mundo y la región hacia el resto de los países que nos rodean. Y eso para mí se va a dar primeramente cuando tengamos una visión internacional del país. No tenemos en este momento una visión internacional geopolítica. No hay ningún candidato que está hablando de esta va a ser la línea clara. Cuando Chile se funda, sus propios pensadores y sus propios políticos ya tenían una visión clara del país, exactamente, de ampliar Chile. No recuerdo, era una de las personas que tenía un elevado cargo, se me está fallando la memoria, decía que si Chile no se expandía estaba destinada a morir. Diego Portales. Sí, si mal no recuerdo. Entonces, eso ya te habla de que desde un inicio ha tenido una visión geopolítica del mundo, y Bolivia no. Bolivia más bien ha sido atropellada. Hemos tenido un intento, ¿no?, con Andrés de Santa Cruz, pero lastimosamente hemos fallado, ¿no?, nuestro intento, y eso se ha visto sepultado después y con las derrotas, ¿no?, justamente peleando con el ejército chileno. Entonces, yo creo que a partir de ahí es donde empiezan a hacer una nueva Bolivia diferente, pero complementando un poco más el punto, tal vez habría que ver el tema tecnológico. Creo que eso va a jugar una amplia relevancia. Yo creo que... No, yo insisto en que Bolivia debe dejar de mirar la industria y empezar a mirar el sector financiero y el sector de servicios tecnológicos específicos. Es mucha menor inversión que montar una industria y montar, por ejemplo, una industria de autos o una industria de baterías de litio. En cambio, con comprar una cantidad muy alta de servidores, que puedes armar proyectos muy interesantes para brindar servicios en muchos ámbitos tecnológicos, como por ejemplo la criptoseguridad puede ser, pero eso no va a existir si no hay un marco jurídico fuerte en Bolivia, que es lo fundamental para este tipo de servicios. Entonces, yo ese futuro, esa esperanza tengo con Bolivia, mirar geopolíticamente, tener una educación, una formación amplia. Me gustaría que hasta esto sea un proyecto político igual, de que se pueda hacer una masiva capacitación en todos los municipios de Bolivia en diferentes temas. El conocimiento es economía, es mucha economía en realidad, es mucho poder. Esta frase, el conocimiento es poder, justamente viene de un autor que se llama Berkeley, si mal no recuerdo, para no fallar. Berkeley es el primero en utilizar esta frase, el conocimiento es poder. Entonces, yo creo que solamente así vamos a poder construir un Estado sólido. Pero veremos, aquí está el reto, y nosotros al final somos los actores. Las personas que nos están escuchando en este momento son los actores de este país. Entonces, pónganse la mano en el pecho por Bolivia, aquí está nuestro color, nuestro rojo, amarillo y verde, y construyamos un país competitivo con el resto de las regiones. Dejemos de ver Occidente, Oriente, miremos hacia el mar. Me gusta, David, me gusta. Gracias, David. Muy inspiradoras tus palabras. Hace exactamente 200 años gritando, bueno, no gritando, firmando el acta de independencia. Complicado. Ale, ¿tú con qué Bolivia sueñas? Sí, bueno, la primera pregunta que hacías de qué da esperanza. Sí, ¿qué da esperanza? Es difícil, es como que hay una esperanza en mí que no sé muy bien de dónde viene, porque racionalmente hablando, sí, va a haber un cambio. Es como que este aparato político enorme, que es básicamente el único que nosotros hemos conocido desde que tenemos conciencia, por primera vez está desmoronándose y dando inicio a lo que sea, va a ser algo diferente. Uh-huh. Y eso siempre da esperanza. La posibilidad siquiera de un cambio siempre da esperanza. No sé si lo que se viene a corto o mediano plazo, no creo que sea precisamente positivo, porque, bueno, el cambio siempre viene con muchos desafíos para los que no necesariamente estamos bien preparados. Entonces se viene una época bien complicada, pero el hecho de que podamos un poco cambiar la historia, cambiar el rumbo de la historia, siempre es bueno. Hay mucho riesgo de retroceso en muchas cosas, eso también es cierto.
no sé si tener esperanza en nuestra generación como tal, por lo que les decía, pero bueno, los actores políticos van a cambiar y eso siempre es algo bueno y es la posibilidad de poder tomar el asunto un poco más en nuestras manos y definir, y justo lo que decía el David, o sea, un gobierno débil nunca suena bien, sobre todo por el riesgo de la poca gobernabilidad que pueda tener, pero eso también es eso, poder hacer consensos. Entonces, muchos analistas consideran un fracaso en sí mismo que los programas de gobierno sean tan parecidos entre sí y que ni la derecha ni la izquierda tengan como un proyecto ahora mismo, ni siquiera la izquierda, que puede decirse que era como la única que tenía como un proyecto sólido que nos ha gobernado tantos años, y puede que sí, pero es el momento en el que, ok, los programas de gobierno capaz no dicen mucho, pero es como un hoja en blanco la que podemos empezar a escribir. Entonces, creo que eso es bueno, y al final, no sé, la esperanza no siempre es racional, no siempre viene de algo en particular, simplemente es el sentimiento de que pucha, yo quiero mucho este país, no tengo deseos de irme en lo personal, algo hay que hacer, ¿no? Hay que seguir haciendo cosas desde donde estamos, y aunque no haya esa confianza en quienes nos gobiernan, al final eso, somos gente que encuentra la manera de salir adelante. Creo que eso es bueno. ¿Con qué Bolivia sueño? No sé, eso es difícil, más difícil de responder. Mi respuesta, que creo que es muy controversial en este momento, yo sueño con la Bolivia de nuestra Constitución. Yo creo que eso es muy impopular en este momento, pero creo que tenemos una Constitución increíblemente avanzada en la que se reconoce nuestra pluralidad, nuestra diversidad, la posibilidad de intercambiar entre nosotros. Ojalá algún día viéramos esa Bolivia que está descrita y que yo nunca la he visto, nunca la he experimentado, nunca la he vivido, que muchas cosas se han vaciado de su contenido y que tanto como el Estado plurinacional, al final ahorita son discursos que quedan completamente vacíos y que podrían significar tantas cosas, porque eso no vienen del gobierno, además vienen desde mucho antes, y que creo que deberíamos seguir ese curso antes de que el Estado o el gobierno, perdón, yo no manejo con tanta precisión esos términos, lo cooptaran totalmente y volver a tomar esos conceptos en nuestras manos, porque es eso, no vienen del papel, vienen de las vivencias, vienen del pensamiento de la gente y de cómo la gente cree que puede vivir, y eso se complementa mucho con lo que decía David de ya cómo pensamos Bolivia internamente y ya cómo nos pensamos regionalmente y globalmente, que siempre fallamos igual en cómo nos pensamos, y eso, mientras digamos no, está fallido, no vamos a avanzar. Sí, el Estado ha fallado mucho. Somos un Estado fallido. No. Sí, lo somos. Hemos fallado una y otra vez. Eso no significa que ahí acaba, eso significa que nos podemos reescribir. No, está bien. Me parece interesantísima tu percepción. Como sabes, respetamos absolutamente todos los puntos de vista en esta mesa, en estos espacios. Eso es súper fácil de decir. No. En el fondo, de verdad, claro, la Constitución es perfectible totalmente. Y realmente muy poco nada se ha cumplido de todo lo que está escrito ahí. Igual es muy difícil, son 400 artículos, 400, no sé, muchísimo. Pero bueno, interesante, porque creo que más allá, digamos, de las diversas posturas políticas e ideológicas que tenemos en este lugar, creo que ambos, bueno, los tres, estamos de acuerdo justamente en que es momento de empezar a trabajar desde una perspectiva no tan política, no tan ideologizada y no tan interna, ¿no? Yo, brevísimo, esperanza. Yo tengo esperanza en que estamos en un punto de no retorno, va a ser un poco paradójico, pero de que ante la falta de propuestas justamente surgen voces como las nuestras. Y no solo las nuestras, hay gente muy capaz. No sé, ahorita no me vienen, hay muchísimos nombres, muchísimos jóvenes que están trabajando en propuestas económicas, políticas, análisis. Una de las que está destacando más y me alegra muchísimo es Natalia Aparicio, por ejemplo, ¿no? Tenemos en Villaverde, tenemos una escritora, tenemos en Santa Cruz, a la Academia Populi, etc. No importa, digamos, desde mi perspectiva, no importa desde el área
ideológica en la que se está desarrollando, se está generando un nuevo tipo de conocimiento, se está generando una propuesta y eso a mí me genera esperanza. Eso me genera muchísima esperanza. Y sí, el tema del gobierno débil es interesante, va a ser un gobierno débil, va a ser un gobierno de transición, va a ser un gobierno, van a ser 5 años muy difíciles para nosotros, pero es como el último aliento, ¿no? Yo creo que de verdad a partir de 2030 vamos a poder pensar justamente en políticas a largo plazo, cómo vemos a Bolivia en el siglo XXI. Para mí seguimos estancados en el siglo XX. Me parece muy interesante lo que decías, porque desde 1950 se piensa a Bolivia como el país interconector, ¿no?, entre el Atlántico y el Pacífico, y hasta ahora estamos más relegados, pero yo tengo esperanza de verdad que eso va a cambiar. Yo sueño con una Bolivia con mucha autoestima, con muchísima autoestima. Me parece que así como la cultura, la familia son fundamentales, la educación, no sé, claro, formación política, formación ideológica, de tu formación como ciudadano, etc. Para mí el tema de autoestima es algo que tenemos que trabajar los bolivianos. Creo que parte mal, justamente hablábamos en el anterior episodio de todos nuestros héroes han peleado absolutamente para nada y tenemos justamente esa misión un poco tal vez derrotista. Yo creo que no hay que pensar en eso. Tenemos muchas cosas buenas los bolivianos. Hemos llegado a este punto. Tenemos el privilegio de decir que estamos presentes en el bicentenario de nuestro país y de verdad yo tengo mucha esperanza y sueño con que gente como ustedes gobierne este país. Así que yo quiero agradecerles por seguirnos hasta ahora. Esto recién empieza. De verdad, yo creo muchísimo en la generación bicentenario, que somos todos nosotros, y va a llegar el punto en el cual nosotros vamos a poder pensar el país sí, como una potencia regional, como una potencia no solo a nivel regional, ¿no? Justamente que deje de ver estas peleas internas que son pírricas, que no tienen sentido. Y como decía David, me encantó eso, la verdad, el tema de depende absolutamente de todos nosotros, también de vos, que nos estás viendo. Así que nada, quiero agradecerles por este espacio. Bolivia ya lleva 200 años de vida independiente y que sean muchísimos más. Gracias. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.